Bueno, llegamos al último bloque de Informe Especial con el señor Nicolás Márquez. Vamos a hablar un poco de actualidad. En estos días, esos días atrás, escribiste algo que te lo he escuchado mencionar antes de la entrevista, que es que estamos en guerra. Y hablas de una guerra fría en uno de tus artículos. ¿Por qué consideras que estamos en guerra? Porque me parece que el gobierno ha decidido, ya hace bastante tiempo, dejar de ver al que piensa distinto como un adversario, sino como un enemigo. Y cuando vos pasás a ser reducido a la categoría de enemigo, no te queda más remedio que defenderte. Acá no se trata solamente de que vos y yo pensamos distinto y en un marco de democracia convencional, bueno, tenemos diferentes enfoques. Acá la regla que prevalece y que ha sido impuesta, el que no piensa, en el que no se subordina al relato oficial es un traidor, es una antipatria, es un destituyente, es decir, es un enemigo. Y la guerra se da cuando hay una enemistad. Cuando hablo de guerra hablo en el sentido de una situación en donde hay una puja insalvable. Es decir, acá no existe una convivencia democrática, acá existe un conflicto y hay un empate catastrófico entre dos sectores que están teniendo muchas dificultades para poder convivir. El gran responsable de esto es el Estado. Y yo en ese artículo di una de las definiciones de guerra. Digo guerra fría porque afortunadamente no hay sangre, no es una guerra civil, pero es una guerra fría. Esto me hace acordar mucho al primer peronismo, donde no había muertos, pero las sociedades estaban enfrentadas con un odio y con una situación de belicosidad enorme. Ahora pasa algo parecido. Y me parece a mí que la oposición no toma nota de eso, y es muy condescendiente, es muy blanda, siempre habla del diálogo, de la concordia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no puedes dialogar y tener concordia con quien te desprecia y te quiere destruir. Lo que tenés que hacer es prepararte para el gran combate electoral que se viene en octubre. Y para prepararte para el gran combate electoral te tenés que unir. Todo el arco opositor se tiene que unir. A mí, yo que estudié mucho el proceso en Venezuela, pasó exactamente lo mismo. Para Chávez, el opositor era un enemigo y él hablaba de guerra. Y hablaba de los medios de comunicación como guerrilla comunicacional. Y persiguió a los medios de comunicación y persiguió a la prensa. Y la oposición en Babia, discutiendo entre sí, vedetismos, partidos políticos chiquititos que después eran aplastados por el chavismo. Les tardaron 10 años en darse cuenta que todos tenían que unirse, todos los sectores unirse, hasta que fue Capriles, el candidato opositor, que no ganó ahora por una diferencia casi simbólica o por fraude, no sabemos por qué. Bueno, a la oposición venezolana darse cuenta de que estaban en una guerra política les llevó muchos años. Bueno, aprendamos de la experiencia ajena. El kirchnerismo también va a cumplir 10 años. Entonces no podemos seguir que el PRO, que el FAP, que no sé qué. Tenemos que decir, bueno, tenemos muchas diferencias los que estamos en la oposición, muchas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en común? Que queremos rescatar la República, que queremos defender la Constitución, que queremos defender las instituciones. Bueno, que sea ese nuestro programa de gobierno, afiancemos lo que nos es común, limemos las asperezas y vayamos todos juntos, porque esto es un combate muy violento en el cual no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos ni distraídos. No estamos contra un competidor normal, estamos contra un competidor que va por la prensa, que va por la justicia, que va por la demonización, por las libertades individuales, por la propiedad privada, por la reforma constitucional. Esto es violento lo que está pasando. La reacción de la oposición tiene que ser equivalente. No puede ser una oposición ingenua que se maneja como si estuviésemos en Suiza. Ay, yo no coincido, pero no. Acá hay que tener una actitud de militancia beligerante. Cuando digo esto no me estoy refiriendo a ir ni por fuera de la ley, ni nada armamentístico, ni nada extraño. Hablo de guerra fría, es decir, es un conflicto muy fuerte con un oficialismo muy agresivo, en donde la oposición tiene que tener la misma fortaleza, el mismo nivel de beligerancia para enfrentar políticamente al oficialismo. Si no, nunca va a poder tener éxito en una elección. Dentro de esos contrincantes que hay, porque siempre yo trato de no hablar de oposición, porque me parece que oposición es una palabra totalmente nueva, ¿hay alguien que vos decís, bueno, si esta persona puede? No.
porque se manejan con ese nivel de prudencia y con ese nivel de convencionalismo republicano, como si se estuviese enfrentando a otro partido político equivalente. Y no se está enfrentando a un partido político equivalente, se está enfrentando a un partido político que tiene el poder del Estado, que maneja a los jueces, que maneja el Consejo de la Magistratura, que amedrenta a la prensa, que maneja la CIDE, que maneja la FIP y que cuenta los votos. Y el resto de los políticos de la oposición en general se manejan con una candidez como si estuviésemos en un país normal. Y Argentina hoy no está transitando un periodo normal. Entonces no hay nadie que tenga ese liderazgo. Lo que sí hay es un gran descontento, que es la mitad más uno de la población. Ayer escuchaba a un politólogo y sociólogo reconocido, Fidanza, que dice que más o menos el 40% de la población está a favor del kirchnerismo y el 60% en contra. Ocurre que el 60% está dividido en 6 partidos de 10% cada uno. Entonces va a ganar el kirchnerismo. Entonces lo urgente, lo esencial es defender la constitucionalidad, la institucionalidad y la república. Entonces todos estos sectores tienen que unirse y ganar la elección en defensa de estos valores que los estamos perdiendo y que están siendo se han ido corrompiendo con el paso del tiempo. Por eso ese artículo al que vos haces mención es que en aras de la urgencia que tenemos ahora tienen que unirse todos los sectores y la bandera y el estandarte a defender tiene que ser el respeto a la Constitución, que está siendo violentada y atropellada con apetencias de reformarla además. Entonces, bueno, es muy violento lo que está pasando, es beligerante. Por eso yo hablaba de Guerra Fría, una guerra política. ¿Qué opinión te merece hace unas semanas atrás, en el programa de La Nata, de Periodismo para Todos, se dejó ver, creo que entre tantas muchas cosas que se dejaron ver, un acto más de corrupción en esta nación? De la mano del señor Báez, en cámaras ocultas, que es de público conocimiento, ¿no? Que llevaron hoy por hoy a una investigación judicial, que obviamente que no vamos a saber en qué terminó, si se queda ahí. Pero por primera vez la Presidente salió en un discurso público a mencionar, también detrás de otro informe que salió de Báez, y en cuanto a la plata de las obras públicas, de dónde iban a parar, salió a decir que nadie se iba a robar nada, y también salió a hablar de seguridad, en el cual dijo que había que implementar cámaras en todos lados. O sea, dejó entrever algo de que tienen que haber cámaras en todos lados para que nadie robe nada, y habla un poco de seguridad. ¿Por qué ahora sale ella a hablar y nunca antes lo había hecho? Porque el kirchnerismo no es una ideología, es una metodología de saqueo y pirateo. Así obraron en Santa Cruz, así se hicieron millonarios en Santa Cruz, así se quedaron con las tierras fiscales pagadas a precio vil, allí en esas tierras fiscales construyeron sus hoteles. Lázaro Báez se enriqueció en Santa Cruz, el que manejaba la caja era debido. Los empresarios kirchneristas que hoy están siendo cuestionados, todos han empezado haciendo negocios en Santa Cruz con la misma metodología. Lo que pasa es que no los conocíamos, o solamente los conocía el entorno propio del sur. Tampoco hemos podido conocer ni siquiera el paradero de los fondos de Santa Cruz, pasaron tantos años. Es decir, esto no es nuevo. Lo que pasa es que era preocupación de 300.000 personas. Cuando el kirchnerismo llega al poder, Lázaro Báez existía Debido, existían todos estos personajes, ya existían. Pero solamente en el microclima político se comentaban estas cosas. El gran mérito del informe de La Nata es que su programa lo miran 4 o 5 millones de personas. Entonces ahora todo el mundo advierte que estamos ante un gobierno de ladrones. Antes, esos eran denuncias aisladas que hacía una nota periodística, que hacía que un sector minoritario electoralmente podía pensar así, quizás el más informado, el que estaba más empapado de las noticias. Ahora lo sabe todo el mundo. Y si encima a eso le agregamos que el kirchnerismo, dentro de una mala estrategia, quiso distraer la atención farandulizando el asunto, ya la masividad que tuvo La Nata se multiplicó en todos lados. Entonces ahora Cristina tiene que aclarar algo obvio: no vamos a robar, es la obligación no robar, no hay que aclarar lo obvio. Pero tienen que salir a decir ese tipo de cosas porque empiezan a advertir que el relato se les desmorona en todas las clases sociales y en todos los programas de televisión.
Yo creo que están muy incómodos, no saben cómo hacer para controlar esta bola de nieve que lanzó la Nata. La Nata es un personaje que les está resultando muy incómodo a ellos. Siempre existió la Nata, pero ahora la Nata existe con una infraestructura y con una llegada tan masiva que indudablemente repercute. Antes podías estar de acuerdo, la gente criticaba del gobierno, no me gusta la forma, no me gusta el autoritarismo, no me gusta que haya inflación, no me gusta que haya inseguridad, pero no cuestionaban que éramos gobernados por ladrones. Ahora empieza a sonar muy fuerte este asunto. En la última marcha, te pongo un ejemplo, en la marcha del 8 de noviembre pasado, en la marcha del cacerolazo, el 8% de la población que marchó, a cada uno se le preguntaba dentro de una encuesta que hizo Mariel Fornoni, ¿por qué iban a la marcha? Y muchos decían por la inseguridad, por la inflación, pero la corrupción ocupaba 8 puntos. Era el 8% que marchó fue por la corrupción. En la marcha del 18 de abril fue el 25%. O sea, empieza a haber una conciencia de que te están robando por todos lados, cosa que antes no había. Y entonces eso genera una incomodidad para un gobierno que hizo del relato de la pureza, del progresismo y de todo ese verso que estamos acostumbrados a escuchar su bandera. ¿Por qué, si ante ella era el eje principal de un discurso, en ese discurso se apoyó en todo lo que había hecho él y no habló de algo propio? ¿Vos te referís a cuál discurso, Al Cristina? último discurso del día lunes. Porque como su imagen se está desdibujando tanto, necesita aferrarse en una imagen de alguien que ya no está y que el relato nos encargó de hacer ver durante todos estos últimos 3 años que era un héroe equiparable a San Martín. Como ella ya está perdiendo peso propio, necesita aferrarse a otro personaje como para de alguna manera fortalecerse. Necesita volver a alguien que ya no está y que, como en Argentina todos los muertos son buenos, necesita traerlo y rescatarlo y subirse arriba de la imagen de su marido. Porque ella, que sacó el 54%, en estos 2 años ha sufrido un deterioro escandaloso. Casi el 40% de los que la votaron en el 2011 no están dispuestos a volverla a votar. Ellos manejan esas encuestas. Ellos lo saben eso, y bueno, están realmente un poco desconcertados, están desorientados porque han sufrido un deterioro muy rápido. Es normal que un gobernante tenga un deterioro, pero tan rápido, que hayan descapitalizado tan rápidamente el sonoro triunfo que tuvieron en el 2011, no están sabiendo cómo manejarlo. Los tropiezos que vienen cometiendo van acentuando el deterioro y las elecciones se nos vienen encima. Las primarias, supuestamente, si se van a hacer, son en agosto. Estamos ya casi en mayo. Bueno, yo creo que ahí hay un nerviosismo que nos explica en parte por qué estos relatos que aparecen y que antes no estaban y están echando mano a discursos y aforismos que antes no utilizaban, porque en el fondo no le encuentran la vuelta. Y otra de las preguntas, vos sacaste a relucir justamente los cacerolazos, las marchas, los movimientos que hubo. ¿Por qué una marcha menor y un cacerolazo menor que el de la Rúa destituyó a un presidente, y en este caso que es mucho más grande, son mucho más grandes y cada vez más grandes las marchas, la presidenta ni siquiera sale a hablar con respecto a lo que pasó? ¿Qué es lo que el perfil de ella? Porque la estás estudiando en este momento estás escribiendo tu próximo libro, sí, que dentro de poco va a salir, y seguro que ese perfil psicológico también está estudiado por vos, en el cual no sale a hacer declaraciones después de que la gente de Total Democracia sale a pedir también que se la escuche. Quiero aclarar que el libro va a ser mi primera experiencia escribiendo un libro con un colega, con Agustín Laje. Es un libro que vamos a escribir entre los dos. Es una gran experiencia y estamos muy abocados a eso. Lo quería aclarar que no es tuyo, el 50% es mío y la otra mitad de Agustín, que estamos trabajando muy duro y muy entusiasmados. Mira, son 2 contextos muy distintos. En el año 2001 había confiscación de depósitos, había un desempleo mayúsculo, de la Rúa era un gobierno muy debilitado, eran contextos muy distintos. Este es un gobierno fuerte. Que el descontento sea, de la Rúa no tenía la Corte, de la Rúa no tenía mayoría en el Congreso, no tenía ninguna de las provincias, ni Córdoba, ni Santa Fe, ni Buenos Aires, ninguna de las provincias de su propio partido. Ni siquiera su propio partido lo apoyaba, porque el presidente del partido, que era Raúl Alfonsín, le hacía la vida imposible. De la Rúa estaba en una soledad absoluta. Entonces es muy difícil poder comparar
Son dos cosas muy distintas. De la Rúa tenía una soja que valía 7 veces menos lo que vale ahora. No tenía plata, no tenía el apoyo del Fondo Monetario. Si de la Rúa estaba muy solo. Entonces un soplido lo podía voltear. En cambio, una manifestación mucho más grande como las que se vienen produciendo, no van a voltear al gobierno. Entre otras cosas, porque ninguna manifestación de las que se producen pretenden voltear al gobierno. Ninguna es una manifestación golpista. Ninguna es una manifestación que pide ninguna sublevación. Las manifestaciones están, en todo caso, divulgando un descontento. En cambio, lo de la Rúa era que se vayan, que se vayan. Había una situación de crispación mucho más... había un enfado mayor por ese contexto. Lo que pasa es que aquello fue una explosión que se dio en la semana del Corralito. Fue una suerte de reacción espontánea y circunstancial. Lo que yo creo que le preocupa mucho al gobierno es que estas manifestaciones masivas no son circunstanciales. Se hicieron en septiembre, se hicieron en noviembre, se repiten en abril y con el mismo nivel o más de convocatoria. O sea, hay una especie de resistencia pacífica que se mantiene en el tiempo, que es multitudinaria. El gobierno no hace contramarchas porque no puede meter a esa gente, no tiene la militancia para contrarrestar eso. Y si habría una contramarcha, ¿no estaríamos prácticamente en un estallido civil? No lo sé, pero de todas maneras, si eso se produce, el costo político lo pagaría el gobierno, porque el gobierno es el que confronta en el mismo día y en el mismo lugar a las dos Argentinas. Pero de todas maneras, el gobierno llevaría las de perder, primero porque estas marchas no son violentas. Es decir, hubo cacerolazos donde van millones de personas y no hubo un solo episodio para lamentar, por suerte. O sea que si hay una contramarcha y hay violencia, fue porque fue generada por la contramarcha misma. Y en segundo lugar, no tienen movilización para colocar semejante cantidad de gente. No la pueden hacer, no la pueden llevar adelante, no la pueden movilizar. Y entonces el contraste quedaría muy desdibujado el kirchnerismo en eso. La Cámpora y todas las agrupaciones nuevas que hay, como UNASUR, o sea, hay un montón de PJ, hay un montón, son muchísimas, inclusive. Sí. ¿No alcanzarían como para hacer una contramarcha? Por supuesto que no, si no se lo hubiesen hecho. Supongamos que no quieran hacer una contramarcha el mismo día. Y Cristina diga, bueno, está bien, yo te hago otra al día siguiente. Eso es lo que hacía Chávez. Al otro día movilizaba. Cristina no puede hacer eso. No lo puede hacer. No tienen ni siquiera los sindicatos para movilizar. Pueden hacer un acto, sí, bueno, meter 50.000 personas, lo pueden hacer, 2 millones no. Por último, ya te queda nombre a la Cámpora. ¿Qué opinas de este auge de nuevo movimiento político como la Cámpora? Bueno, la Cámpora, a ver, es una cosa curiosa. Ellos dentro de la parodia, Marx decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Acá la tragedia fueron los montoneros y la Cámpora es una farsa. Quieren hacer una especie de montonerismo del siglo XXI, reivindicando cosas setentistas y locales. Es una farsa, porque lo que querían los montoneros, que eran honestos, yo estoy en las antípodas, pero eran honestos, agarraban el fusil y salían a hacer la revolución, y ellos cantaban que querían hacer del Sheraton un hospital de niños. Y esto lo que quieren es vivir en Puerto Madero. O sea, son todos arribistas que se acercan al poder a ver si pueden cambiar el auto. No quieren cambiar el mundo, quieren cambiar el auto. Y reivindican a Héctor Cámpora, que era un personaje menor, un pobre infeliz que Perón puso circunstancialmente durante 49 días como títere de circunstancia para que le administre la transición hasta que él llegue al poder. Cámpora no fue ni peronista ni montonero, quedó tironeado en su pusilanimidad, se generó la matanza de Seiza y renunció y después terminó echado por el propio Perón en una embajada, en un cargo menor que le dieron a Cámpora, que nunca fue nadie importante, era un personaje sin envergadura. O sea que reivindicar a alguien con tan poquita sustancia me parece medio extraño, forma parte del relato, ¿no? Cámpora no ha sido nunca un personaje relevante en la historia argentina y Perón fue el principal hombre que lo destrató, lo quitó del poder y lo mandó al ostracismo. O sea que es llamativo reivindicar a Cámpora. Por otra parte, son todos filoempresarios, manejan aerolíneas argentinas, están metidos en todos los grandes emprendimientos comerciales y de disfrute que les da el poder. Los montoneros querían cambiar el mundo
querían cambiar el mundo por la revolución socialista. Esto lo que quieren es vivir del capitalismo de amigos. No tienen ninguna relación, es simplemente folclórica. El vínculo que hay entre el setentismo y la cámpora es un vínculo folclórico. Y la estigmatización de Néstor Kirchner como el eternauta. Forma parte de este relato, de este mito que han pretendido construir con relativo éxito. Digo con relativo éxito porque han puesto un aparato de propaganda enorme para canonizar a Néstor Kirchner, y pasa el tiempo y el otro día leí una encuesta que el apellido Kirchner resta. Por ejemplo, si vos ponés en la provincia de Buenos Aires, que es donde es la madre de todas las batallas, como candidato a Máximo Kirchner o Alicia Kirchner, la derrota del gobierno sería escandalosa. O sea que después de 3 años de propaganda y de canonización de Néstor Kirchner, el apellido pianta votos. Entonces vos fijate, te pongo un ejemplo, un candidato de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, si va por fuera del kirchnerismo, aparentemente arrasa. Si va dentro del kirchnerismo con Alicia Kirchner, no lo vota nadie. La nota del día martes. Bueno, entonces, finalmente, la glorificación de Kirchner, después de tantos años de propaganda, la película que le hizo el chino Navarro, o sea, todas las grandes homenajes, el mausoleo que le hizo Lázaro Báez, el testaferro, etcétera, finalmente han sido 2-3 años de épica, pero no la han podido sostener. No lo han podido sostener, porque también para construir un mito, el mito tiene que tener cualidades propias. No cualquiera puede ser un mito, y Kirchner no las reunía. Lo que tuvo Kirchner es plata y mando. Era un líder que sabía ejercer el poder, pero de ahí a ser un mito, de pretender compararlo con San Martín o con Bolívar, como se ha hecho, me parece que no pasa la prueba de la risa. Y bueno, 3 años después de la construcción del mito, insisto, el rey está desnudo. Ahora todo el mundo sabe que los negociados que hacía, es popularmente conocido quiénes eran sus amigotes, cómo construía poder, cómo repartía la caja en Santa Cruz, cómo la repartía a nivel nacional. Es un mito en descomposición, y como es un mito en descomposición, es un apellido que termina alejando al votante. Nicolás, para ir cerrando el día de hoy, la verdad que nos quedaron varias cosas por ver desde una óptica diferente de la que uno está acostumbrado a entrevistar. Bueno, dejaste ver tu lineamiento político, tu pensamiento como escritor, como investigador, como periodista, como abogado. ¿Qué expectativas tenés de acá en adelante? No a nivel personal, o sí, a nivel político, a nivel Argentina, como tu expectativa, qué es lo que pensás que se puede venir, a dónde podemos llegar, y bueno, y también en tu expectativa personal, en tu vida, hacia dónde estás yendo. Mira, yo creo que los argentinos necesitamos que exploten cosas para darnos cuenta del valor de determinadas cuestiones, ¿no? Necesitamos una violencia terrible como la que se vivió en la década del 70, de todos lados, para darnos cuenta que era importante vivir en paz. Necesitamos de la hiperinflación de Alfonsín para darnos cuenta que era importante la estabilidad monetaria. Y ahora estamos necesitando de esta descomposición institucional, constitucional, de la falta de prensa, para darnos cuenta de lo importante que es la libertad, qué importante que es la Constitución, qué importante que es poder disentir sin estar estigmatizado. Me parece que eso es un poco la reacción en ciernes, y que la Argentina que se viene va a ir por este último valor, por el rescate de la institucionalidad, de la independencia de poderes, que son temas que están en la agenda. Nosotros necesitamos que nos pasen, ir a fondo, tocar fondo y después empezar a corregir sobre la marcha. Creo que la Argentina que se viene es la Argentina del rescate de la institucionalidad y del saber que si somos todos distintos tenemos que convivir. Nos guste o no, tenemos que convivir y tenemos que aprender a hacerlo, y eso es lo que en los últimos años nos ha faltado, y me parece que es un poco la demanda que se viene. Y me parece que eso es lo que va a pasar. Creo que me animo a decir que es algo imponderable. La Argentina mayoritariamente va a votar por esto último. Y en lo personal me gustaría seguir escribiendo libros y tener libertad para decir cosas y para poder divulgar cosas con la misma libertad con la cual tuve en este programa, que es una experiencia anormal para mí, porque en un país donde la libertad de prensa y los condicionamientos para decir cosas son tan grandes, yo hace años que me dedico a esto, no me resulta fácil poder manejarme con tanta libertad. Así que yo te lo quiero agradecer, y le quiero agradecer al canal
por haber pasado este conversatorio con tanta anormalidad. La agradecida soy yo por tenerte esta noche acá en Informe Especial. La verdad que todas las voces las tenemos acá, de un lado o del otro. Esa es la pluralidad, esa es la libertad de prensa con la que nos manejamos. Y bueno, te agradecemos enormemente por estar acá, por hacernos conocer tus libros. Si bien era uno de los más vendidos, quizás en mi propia ignorancia no había prestado atención. Y es una historia también que, como siempre dicen, la cuentan los que ganan. También hay otra historia. Nicolás, muchísimas gracias por esta noche. No, gracias a ustedes, en serio. Nosotros nos vamos despidiendo para toda la audiencia. Estuvimos con Nicolás Márquez, escritor, abogado, muy joven, él, una carrera totalmente exitosa. Yo me voy despidiendo con ustedes y será hasta la próxima entrega de Informe Especial. Que tengan ustedes muy buenas noches.